Buenas noches, amigo, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho, hermanito. ¿Tú cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Y tú? A ver, Ya te envié permíteme. la invitación de la cámara, amigo. Voy. Ahí vamos a ver. Activar. Ahí está. Deja poner esto acá. Ahí está, perfecto. Ahí está. Vemos. Nada más sabes que tu micrófono como que se escucha el volumen bajo, a ver si le puedes subir un poquito A o ver, deja acercarte ver. al dispositivo más o algo así. Por favor, amigo. Ahí me escucho mejor. Como que muy bajo siento. Ah, bueno, entonces déjame. Yo creo que el micrófono lo quitamos porque no sé por qué no se escuche, pero. A ver ahí cómo se escucha. Ya se escucha mejor, amigo. Ah, perfecto. Bueno, Nada más la cámara, déjate, te mando la invitación ya. sí. Permíteme. Mira, sí. Con este. Ahí está. Listo, ahí está. Excelente, amigo, ya te escucho. Perfecto. Vamos un poquito para Nada acá. más, si le puedes subir un poquito el volumen, y ya estaríamos listos. Bueno, no sé si ahí se oiga. Ah, perfecto, ¿Sí? perfecto, escucha Ah, muy bien. Excelente, listo. amigo. ¿Tú si me escuchas bien? Sí, perfecto. Perfecto, muy bien. Bueno, si quieres, si gustas, damos inicio entonces. Claro que sí, hermanito, me parece bien. Excelente, muy bien, vamos a iniciar. Bueno, muy buenas noches. El día de hoy nos encontramos en una emisión más de Derecho Penal para Todos, donde hablamos de temas jurídicos de relevancia y tenemos como invitados a grandes referentes del mundo del derecho en nuestro país. El día de hoy no es la excepción. Tenemos la honrosa presencia de un querido amigo. Él es el maestro Alfonso Alejandro Sánchez Talledo. Él es magistrado en la tercera sala penal, en la ponencia 3 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Él es un referente en todo el tema de lo que ha implicado propiamente la implementación de esta reforma en la Ciudad de México. Él ha sido propiamente uno de los precursores y una de las imágenes más importantes en esta transformación del Poder Judicial en la Ciudad de México y pues ha tenido un gran impulso dada su experiencia jurisdiccional de más de 20 años en el Poder Judicial de la Federación, pues la verdad es una persona con mucha experiencia. Y el día de hoy estamos aquí para hablar de un tema que me parece muy interesante, muy relevante en el sentido de qué ha pasado con los juzgadores que ya fueron electos. Por gracia, pues el maestro Alfonso resultó vencedor en la elección judicial y es ahora magistrado de la Sala Superior del Tribunal de Justicia en la Ciudad de México. Entonces aquí el día de hoy el magistrado nos va a explicar un poquito respecto a qué ha sido toda esta aventura que él ha llevado en ya un poquito más de un año en el Tribunal Superior de Justicia, desempeñando el honroso cargo como magistrado penal. Muy buenas noches, amigo, ¿cómo estás? Raúl, muy buenas noches. Qué gusto saludarte y saludar a todas las personas que nos escuchan a través de este live.
La verdad que es un honor como siempre estar en este canal tuyo que es también recibido por la población, pero también un gusto poder compartir todas estas situaciones como tú lo mencionabas al inicio, porque ha sido realmente muy interesante todo lo que se ha desarrollado estos meses desde que estamos, bueno, estamos a escasas 2 semanas de la elección que tuvo lugar el 1 de junio de 2025 y pues bueno, yo tengo aquí ya varios meses fungiendo como magistrado y realmente la elección fue una grandísima experiencia, tiene muchas cosas muy interesantes que me gustaría compartir con todos ustedes y sobre todo, como lo intitulamos, a qué retos se van a enfrentar los nuevos juzgadores. No tenemos certeza todavía de que vaya a quedar la próxima elección judicial en 2027 y hay muchos temas que tenemos que agotar, pero sí que ha sido una grandiosa experiencia y déjenme decirles que la función jurisdiccional después de hacer campaña cambia mucho la percepción y yo se los digo con más de 25 años prácticamente de experiencia en el Poder Judicial, sí es muy distinta la percepción y vamos a platicar de muchos temas de este modo y creo que va a ser muy enriquecedor para todos, pero principalmente te agradezco, Raúl, por el espacio. Al contrario, la verdad, agradecerte el tiempo y sobre todo entrando un poquito en materia, creo que nos comentabas algo muy interesante. ¿Qué podrías considerar tú como el primer reto al cual ahora que ya eres juzgador electo te enfrentaste, Alejandro? Yo creo que fue importante construir una plataforma real cuando es uno candidato. Yo cuando me acerqué a la población de la alcaldía Gustavo Amadero, que ahí es donde me correspondió a mí hacer la campaña, no me acerqué con promesas falsas ni me acerqué distorsionando las cosas. Yo me acerqué justamente con lo que iba a ser mi función jurisdiccional. Realmente se trató de hacer asequible a la población lo que nosotros como magistrados realizamos. Yo me encontré gente de diferentes percepciones, de diferentes ideologías, y yo finalmente les dije, yo no vengo por ningún color, yo no vengo por ningún partido, yo no vengo a ninguna ideología. Yo vengo a mejorar el sistema de justicia penal y precisamente desde la labor que hace un magistrado es muy importante porque como revisor tú vas a garantizar que exista para los justiciables un recurso efectivo que es la apelación y no solamente como un medio ordinario, sino como lo dice la Convención Americana, un instrumento que garantice un derecho humano como es la doble instancia en la materia penal. Entonces, cuando yo me acerqué a la gente de la alcaldía Gustavo Amadero, les dije realmente cuál iba a ser mi función y no les hice promesas huecas, no les hice una campaña, porque realmente déjame decirte, Raúl, que las campañas judiciales no son como las campañas políticas del común, porque precisamente la función jurisdiccional es muy distinta a la que ejercen los cargos del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Entonces, creo que en principio, cuando una persona decide ser candidata judicial, debe estar consciente de que no puede hacer una plataforma a través de promesas falsas, de conceptos equivocados o de una campaña política como si fuera de otros dos poderes. Tiene que ser bien encaminado a lo que realmente es la función jurisdiccional. ¿Qué clase de promesas, por ejemplo, en tu caso particular, llegaste a hacer con la población, Alfonso? Número uno, y es algo que he cumplido a cabalidad desde el primer día que fungí aquí en la sala, es que iba yo a tener una oficina de puertas abiertas, porque mucho de lo que me decían las personas es que ¿quién conoce a los jueces y magistrados? Nadie los conoce, nadie sabe qué es lo que hacen, y justamente eso creo que era importante de la reforma judicial, acercar la justicia a la ciudadanía. Pero no solamente estamos hablando de una oficina abierta, para que las personas puedan conocer a su magistrado, sino también es una justicia que se acerca a la gente porque va nuevamente, en mi caso, por ejemplo, yo en varias experiencias que tuve en campo cuando fui a hacer campaña, principalmente en tianguis, en la alcaldía Gustavo Amadero, hay varios tianguis muy interesantes porque son muy grandes, un gran número de gente se congrega ahí para estas labores comerciales y entonces cuando yo me acercaba con mi material impreso, porque recordemos que si algo tuvo la reforma del 25, perdón, la reforma judicial y la elección del 25 fue justamente que no había unas reglas claras, ¿no? Lo que sí teníamos muy claro es que no podíamos
exceder nuestros gastos de campaña, que dicho sea de paso fueron recursos propios, no nos financió absolutamente nadie, y en mi caso pues con los recursos tan medidos en una situación que bueno, tú perfectamente conoces y lo viviste de primera mano. Bueno, y con todo eso yo llegaba con mis folletitos impresos y hablaba con la gente, y muchos me decían, es que usted nomás viene por el voto y cuando usted ya esté en su despacho elegante, así me decían ellos, cuando esté en su despacho elegante no se va a acordar de nosotros ni va a venir a vernos. Entonces algo de lo que yo hice fue justamente eso, y lo pueden ver aquí en mi TikTok. Yo he hecho varias giras de agradecimiento en la alcaldía y he regresado con la gente. Incluso por allí tengo una anécdota muy interesante de una persona del tianguis que me dijo, ¿usted no va a venir? Le dije, sí, voy a regresar. Dice, yo sí está bien que regrese, pero regrese, yo voy a votar por usted, pero quiero que me traiga una bebida. Y regresé a ese tianguis, busqué a esta persona y le dije, mire, aquí está lo que me pidió. Y se sorprendió mucho porque ya no fue como esa campaña normal de que van a buscar el voto y la gente está cansada de eso, de que nada más los utilicen. Entonces, creo que también fue importante eso, ¿no? Otra promesa de campaña bien importante que para mí fue fundamental cumplir, porque eso fue antes de tomar posesión del cargo, justamente fue que en una de las colonias de la alcaldía Gustavo Amadero que visité para hacer campaña, le dije a la persona que pues hablara de mi proyecto con la gente, muy receptivo este señor, don Ananías, muy receptor al mensaje que yo le llevaba, y le dije, háblele de este mensaje a la familia, a sus vecinos, a sus amigos, le dejé material para que si alguien tenía interés en conocer lo que era mi propuesta, lo pudiera conocer de primera mano, y yo le dije, y mire usted, yo voy a seguir haciendo campaña, yo voy a seguir con este proyecto, pero créame que si yo gano, lo voy a invitar a mi toma de protesta. Y el Señor me dio esa confianza porque cuando yo regresé a su casa para darle el gafete para que entrara conmigo a la sesión solemne del Congreso de la Ciudad de México, donde nos invistieron como magistrados de la Ciudad de México, el Señor estuvo ahí presenciando ese momento solemne, ¿no? Y fue muy bonito cuando yo regresé, cuando lo vi, cuando le dije, mire, ¿se acuerda cuando yo le prometí que iba a ir conmigo a la toma de protesta? Mira, aquí está su gafete, lo espero tal día en el Palacio de Bellas Artes, a 2 cuadras está el recinto de Donceles, donde está el Congreso de la Ciudad de México, y nos fuimos caminando juntos a ese lugar. Fue una muy bonita experiencia porque él vio también de que nosotros somos humanos cercanos, que no estamos nosotros como que en un plano de superioridad, nosotros estamos únicamente, y yo lo he dicho, Raúl, que no estamos en un puesto de poder, estamos en una función para servir al público. Entonces, ese cambio de paradigma es lo que la gente buscaba con la reforma judicial, y eso fue muy importante para mí cumplirlo, y también en mis redes sociales viene ese video de cuando tomé protesta, cómo don Ananías me acompañó en ese acto solemne ante el Congreso de la Ciudad de México. No, pues sin duda te hemos visto en redes sociales también activo, también el tema de las comunidades indígenas, ¿no? ¿Cómo ha sido ese acercamiento con esas comunidades, Alfonso? Fíjate que nosotros hemos buscado la forma de continuar con un proyecto humanista. La justicia no puede ser simplemente la labor jurisdiccional a secas, necesitamos hacer que la gente nos vea como unas personas cercanas que somos sus pares y que entendemos sus problemas, no solamente aplicamos la ley de forma mecánica. Y el estar cerca de la gente también implica ser sensibles a sus necesidades. Entonces hemos tenido acercamiento con las poblaciones indígenas. Tuve el gusto de que me dieran una medalla de honor por el gobernante de las comunidades de pueblos originarios del Estado de México, que tuvimos un evento justamente ahí en el Teatro del Pueblo. También hemos tenido acercamiento con personas de la tercera edad que requieren aparatos auditivos, y pues yo les he suministrado a varias personas con esa necesidad auditiva. He repartido bastones, sillas de ruedas, incluso he tenido el gusto de coordinar un grupo de magistrados humanistas, que yo llegué solito con estas ideas un poquito, a lo mejor dirán algunos, un poquito alocadas estas ideas de vamos a acercarnos a la gente con estos temas, porque pues Raúl,
Tú lo sabes perfectamente, nosotros no tenemos un financiamiento, que haya una partida presupuestal del tribunal o que haya una instancia gubernamental que nos dé recursos. Todo esto sale de mi bolsillo. Y yo lo hago con mucho gusto porque es parte de lo que yo estoy retribuyéndole a la alcaldía Gustavo Amadero y a la Ciudad de México de darme ese voto de confianza. Entonces logré organizar un grupo de magistrados humanistas. Hemos hecho labor también en el deporte. Conocemos como magistrados penales la importancia de disuadir el delito a través del deporte, de la cultura, del arte. Entonces, en el tema deportivo, pues hemos apoyado a algunos gimnasios, muchachos que no tienen a lo mejor los recursos para poder ir a competencias, y nosotros les damos la oportunidad a través de pagarles sus inscripciones. Hemos llevado uniformes también a algunos lugares. Hay un tema que estamos organizando que le decimos el mundialito cívico. Entonces hacemos una competencia con los niños que aprendan de sus derechos, pero también que reciban un uniforme en esta competencia de fútbol que tienen. Y también tenemos algunas otras cuestiones, como por ejemplo, tuvimos un encuentro muy interesante, y todo está documentado en redes. Tuvimos un encuentro muy interesante entre arte, cultura y derecho en el Teatro Jorge Negrete. Tuvimos un lleno total, más de 500 personas se congregaron ese día. Estamos escasos 2 meses de que se tuvo este evento a finales de marzo, y tuvimos el gusto de poder hacer esta fusión entre arte, cultura y derecho ante la sociedad. Y créeme que fue un evento muy bonito porque yo no sé si tú conozcas el Teatro Jorge Negrete, pero es un recinto fabuloso porque además de que evoca esa época dorada del teatro en México, también tiene un mural del maestro Siqueiros. Entonces es un escenario fabuloso, y nosotros logramos tener a toda la gente con esa atención en un espacio de 2 horas sin intermedios, y tuvimos la atención de ese público maravilloso de más de 500 personas que nos dio su confianza, y tuvimos también este encuentro con la sociedad en el teatro. Entonces hemos trabajado muy duro en diferentes aspectos, y yo también agradezco mucho al grupo de los magistrados humanistas que han confiado en mí para coordinar estas actividades, que han confiado en mí como su organizador en estos eventos. Y que déjame decirte algo también, Raúl, no nada más somos magistrados del Tribunal Superior de Justicia, varios juzgadores federales de aquí de la Ciudad de México también han visto el trabajo y se han unido a nosotros porque han visto que estamos cumpliendo las expectativas de la población con la reforma judicial. ¿Podríamos esperar que el grupo se vaya ampliando en todo el país, Alfonso? Yo creo, Raúl, que sería lo más deseable, porque al final nos une un solo propósito. Al menos esa es la visión que yo le he compartido a mis compañeros. Yo quiero que no se nos olvide que todos somos México y la patria siempre va a ser primero. Esa frase tan elocuente que a veces está tan trillada, pero que tenemos que hacer una realidad. Y por eso yo te decía, siempre he dicho y lo sostengo y lo repito, no hay colores, no hay partidos, no hay ideologías. Hay un país que necesita juzgadores sensibles, cercanos y que resuelvan con humanismo. Un evento muy bonito que tuvimos allí en Gustavo Amadero cuando yo estuve en campaña, una mamá se me acercó y me dijo que tenía un problema serio su hijo porque necesitaba una prótesis de pierna. Y entonces, pues digo, la verdad que las prótesis de pierna no son nada accesibles, y menos para ciertos sectores de la población que tienen ingresos mínimos. Entonces, cuando a mí me dice ella de esta necesidad, sí me caló hondo porque dije, bueno, ¿a cuántas personas más les ha de haber dicho que tenía esta necesidad y nadie atendió esa cuestión? Entonces, me conmovió mucho, Raúl, porque estábamos hablando de un joven de escasos 27 años, en la flor de la edad y con este problema de necesitar una prótesis. Entonces, yo hablé con mis compañeros y entre todos cooperamos para poderle dar esa nueva oportunidad de vida. Créeme que fue muy bonito, muy emotivo ese momento en el que nosotros estuvimos compartiendo con la familia y diciéndoles gracias por la confianza, porque finalmente no es que digamos que nos agradezcan, Raúl, es que nosotros estamos agradecidos con el pueblo de la Ciudad de México y yo principalmente con la alcaldía Gustavo Amadero que me dio este lugar en el Tribunal Superior de Justicia, y créeme que cada día que yo
entro al pleno, siempre que entro al pleno y veo mi lugar y veo la placa con mi nombre, nunca, nunca se me olvida que ese es el voto de confianza que me dio la gente de la alcaldía Gustavo Amadero. ¿Cómo poder compaginar esta cuestión, Alfonso? Es decir, el juzgador humanista, pero también encargado de la función jurisdiccional, es decir, sin descuidar estos aspectos tan importantes y esta dualidad. Creo, Raúl, que aquí muchas veces tenemos que sacrificar cosas y creo que de lo que más se sacrifica en este movimiento humanista es la comodidad. Yo tenía una percepción de las cosas cuando era secretario proyectista del Poder Judicial Federal y ahora que soy magistrado, créeme que ya no estoy tan cómodo. Realmente como secretario yo vivía más cómodo en el sentido de que tenía más tiempo para mí. Ahorita el tiempo para mí se reduce drásticamente y no es una queja, al contrario, es un privilegio servirle al país porque yo con este sacrificio que hago de ciertas cosas en mis tiempos y en mis recursos monetarios, porque te digo, al final pues es algo que generamos nosotros con nuestros propios recursos, pero cuando tú recibes el abrazo cálido de la gente, cuando recibes el saludo, cuando los ves a la cara, cuando ves su mirada de decir, esto es lo que yo quería con la reforma, eso no tiene precio y realmente el mejor pago que tenemos es que en cada evento recibimos ese aplauso, recibimos ese buen recibimiento, recibimos muchas cosas muy bonitas y créeme que yo lo he dicho también en algunas ocasiones que me preguntan que cuál es la diferencia de un juzgador que no ha hecho campaña del que sí ha hecho campaña. Y bueno, tú, Raúl, conoces perfectamente ha sido siempre mi lógica en el Poder Judicial. Tenemos que atender con excelencia al usuario y siempre busqué la excelencia en el usuario, en el titular, con los compañeros, en el trabajo, siempre, siempre. Pero fíjate que yo en estos veintitantos años en el Poder Judicial Federal, la excelencia yo la tenía aquí. Aquí estaba la excelencia, era una cuestión racional, pero ahora la excelencia está aquí. Es algo que nos mueve diferente y me da mucha tristeza cuando denuestran tanto la reforma judicial, porque claro que no es perfecta, nunca nadie dijo que la reforma era perfecta, pero créeme que yo que lo he vivido desde antes de que siquiera se pensara que iba a existir una reforma judicial hasta ahorita que la estoy viviendo, créeme que yo puedo decir algo con certeza. No es perfecta la reforma, pero sí era necesaria. Y los que estamos entendiendo de qué va esta reforma, nos sentimos muy contentos de poder estar haciendo estas labores que antes no se hacían. ¿Por qué? Porque no se entendía realmente el rol social que podía tener un juzgador. Tenemos una oportunidad enorme de hacer cambios sociales extraordinarios y créeme que cuando fuimos a las gestas de Taekwondo con los muchachos de los gimnasios de Gustavo Amadero, cuando fuimos al teatro o incluso en el acto de entregar la prótesis, te das cuenta del impacto que puede tener un movimiento coordinado, con convicción y aunque sea limitado porque somos de recurso propio, pero lo hacemos con mucho gusto. Qué increíble, pero sobre todo el tema, ¿no? O sea, hacen todo esto, pero aparte se encargan de la función jurisdiccional y eso me lleva a preguntarte, ¿qué cualidades consideras tú se deben desarrollar para las personas que están aspirando pues ahora sí que en los próximos meses o años a poder ocupar un cargo como juzgador, pero bajo esta nueva visión, Alfonso? Yo creo, Raúl, que ante todo debe haber sinceridad, porque no se puede pretender ser candidato porque tú quieras llegar a un puesto de poder. Muchos dicen, voy a llegar a un puesto de poder, voy a tener un mayor ingreso y voy a estar muy cómodo. Si esas son las premisas de la gente que quiere ser candidato, déjenme decirles que están total y absolutamente equivocados, porque ahora la gente ya está viviendo otra realidad, ya está viendo las cosas desde otra perspectiva y yo lo vivo día con día. Es levantarme muy temprano, venir a la sala, evacuar el trabajo, hacer sentencias el fin de semana, dedicarme a revisar proyectos y también en todo ese tenor, también darle un tiempo a la labor de responsabilidad social. Dar clases, conferencias.
es que tú tienes que saberlo hacer todo, coordinando los tiempos, pero te digo, a veces no te alcanza el día, a veces no te alcanza la semana, tienes que hacer una elección, o me voy, digo, tú lo sabes perfectamente, ¿no? Yo soy originario de la ciudad de Puebla, entonces, si yo tal vez viviendo en la Ciudad de México en otro tiempo, siendo secretario, podía darme la oportunidad de ir a Puebla cada fin de semana, ahora ya no me es posible, porque ya tengo que hacer una elección, o me voy a Puebla para tener un tiempo para mí, o me quedo porque tengo actividad en tal lugar, porque tengo que sacar los proyectos, porque... Y es lo que tienes que ir viendo. Entonces, hay semanas, créeme que está uno tan lleno de cosas por hacer y terminas exhausto. Y a lo mejor lo único que tienes para ti es un ratitito del domingo, si bien te va. Pero es satisfactorio. ¿Por qué? Porque estás construyendo este gran edificio que es la nueva concepción que va a tener la sociedad del Poder Judicial. Yo ni siquiera creo que sea la ingeniería propia del Poder Judicial, porque estamos viendo algo muy cierto. La reforma va a tener cambios y eran necesarios los cambios. A mí me tocó vivir que cuando estaba yo haciendo campaña, en el trayecto de la campaña había una regla y luego la cambiaban y luego la cambiaban y luego volvían a la original, y con esos malabares tuvimos que hacer la campaña. Fue muy difícil, fue adverso, pero fuimos al final pues en la punta de lanza. Ahorita hay muchas cosas que se van a arreglar, pero quiero sí ser muy puntual, Raúl, porque también lo he dicho siempre desde que gané la elección. Aquí en la Ciudad de México, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, la maestra Patricia Bendaño, que es la presidenta, hizo un trabajo monumental, porque créeme que hubo tres factores que me parece que podrían servir mucho para la elección a nivel federal. Punto número uno, las boletas eran impecables, no eran confusas, no, eran impecables. Sabías perfectamente cómo iba a estar la situación. Mi boleta era una boleta azul y había 15 candidatos y te delimitaba muy bien. 5 eran en materia civil, 5 eran materia familiar y 5 materia penal. No había pierde. Entonces, las boletas fueron un diseño primoroso. Punto número 2, los distritos judiciales electorales súper bien divididos, súper bien hechos. La alcaldía Gustavo Amadero es no muy grande en extensión territorial, pero en población es súper poblada. Entonces, no fue por la alcaldía propiamente como demarcación territorial, fue un cierto porcentaje de la población, fue la mayoría de la alcaldía, pero no fue toda. Un pedacito que muy poblado, pero muy pequeño el territorio, lo fusionaron con Alcaldía Cuauhtémoc para el otro distrito judicial electoral. Fue muy bien planificado lo de esta situación de los distritos judiciales electorales. Y punto 3, muy importante, lo de la paridad de género lo hicieron desde antes. ¿Qué pasó, por ejemplo, en mi alcaldía? Los que éramos candidatos a materia penal, todos éramos varones. El que ganara iba a ser varón, no hay problema, porque en el distrito de al lado eran solo mujeres y en el otro así. Entonces, de los 34 magistrados que fuimos elegidos de esta manera, 17 varones y 17 mujeres. No hubo problemas de que si esto y que si lo bajamos y que le cambiamos, no. Fue muy bien ejecutado y como siempre mi reconocimiento a la maestra Patricia Bendaño, a todo su equipo y a los consejeros del Instituto Electoral de la Ciudad de México, hicieron un trabajo impecable en ese sentido. Y como siempre, pues hay cosas que se pueden mejorar, no vamos a decir que fue perfecto, pero sí fue muy bueno, muy preciso. Y además, fíjate, Raúl, qué cosa tan importante. Cuando nosotros fuimos investidos en el Congreso de la Ciudad de México, algo que quiero yo resaltar mucho es que el presidente de nuestro Tribunal Superior de Justicia, el doctor Rafael Guerra, con esa gran visión con la que siempre hace las cosas, sabíamos que iba a haber problemas y como lo hubo en el federal, la constitución del órgano de administración. Y entonces él, como presidente del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, que se iba a extinguir, tuvo la visión de dejar un acuerdo general que iba a tener efectos mientras no existiera el órgano de administración, donde nos dio nuestras adscripciones de forma provisional. Nosotros tomamos posesión el 1 de septiembre y el 2 de septiembre el doctor Guerra nos convocó y nos dijo: van a bajar a su sala, van a estar ya adscritos a partir de hoy, 2 de septiembre, y
Cuando venga el órgano de administración ya verá si los ratifica, si los muevo, a ver qué hace. Pero ustedes van a tener certeza de que van a estar en la función jurisdiccional desde ahorita. Y créeme que yo cuando llegué aquí al tribunal me sorprendí de muchas cosas, ¿no? Porque una gran organización, mucha camaradería, pero sobre todo un gran liderazgo del doctor Guerra. Entonces, yo reconozco mucho también eso, ¿no? El evento en Congreso de la Ciudad de México fue lindísimo, fue todo muy, muy bonita experiencia, ¿no? Desde la toma de protesta, cuando nos dieron las togas, pero también te quiero decir algo, desde antes, cuando fue este proceso ante el Instituto Electoral, cuando nos dieron la constancia de mayoría, que en mi caso yo fui impugnado 2 veces, uno en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México y otro en la Sala Superior, y que, pues bueno, evidentemente salí avante de estas impugnaciones, y salimos fortalecidos, y aquí estamos impartiendo justicia con sentido humano y haciendo algo diferente. Este bloque humanista tiene esa intención, no solo de acercarse a la población, sino si hay más jueces y magistrados federales o locales que quieran ser parte de esta justicia humanista, son todos bienvenidos, porque lo que nos interesa es el bienestar de México. Excelente, Alfonso. Y de este un punto principal, ¿cómo se ha ido configurando sobre todo esta red que ustedes han estado fortaleciendo con juzgadores locales y federales? Fíjate, Raúl, que yo tuve el gusto de, en un evento interinstitucional, coincidir, me tocó sentarme con un juez federal y pues hicimos la charla en lo que empezaba la conferencia y tal. Y de ahí yo le dije, ¿sabes qué, maestro? Creo que nosotros no deberíamos vernos de otra manera que no sea como compañeros, porque al final, digo, a mí me queda muy claro porque toda la vida estuve en el federal, ¿no? Entonces, que haya esa comunicación, le decía yo, entre ustedes y nosotros, porque el que se beneficia al final es el ciudadano, el justiciable. Y te lo digo, Raúl, en un tema bien puntual, ¿no? Los cumplimientos de amparo. Que haya esa comunicación, porque a veces a la responsable no le queda claro, y si no hay esa comunicación puede incurrir en otras cosas que al final van a darle al traste con la celeridad que pide el 17 constitucional. Entonces, la labor jurisdiccional, la labor humanista, pero sobre todo el beneficio para el justiciable. ¿En qué se traduce? Vamos a hacer todo rápido y bien para que el justiciable ya tenga certeza jurídica y su asunto ya se acabó y él no está con ese pendiente de a ver cuándo, ¿no? Entonces creo que parte de esa comunicación también nos ayudó y ya con él tuvimos encuentros y acercamientos con otros magistrados también y jueces federales. Incluso por allí hay un querido amigo dijéramos yo no digo como dicen algunos, la vieja escuela, como denostando a los que estaban antes, pero tampoco me gusta cuando me dicen tú eres juez del acordeón. Fíjense que no, yo no estuve en el acordeón. Yo luché, fui en contra y le gané al acordeón por el doble. Entonces, a mí me molesta mucho cuando se dice eso porque son posturas facciosas y que son totalmente compradas de medios de comunicación masivos que tienen información sesgada. Somos jueces y magistrados de concurso o de elección, pero nada de que si del acordeón y que si de la vieja escuela o que si del bienestar, no. Somos jueces y magistrados todos, unos de elección y otros de concurso, pero no creo que abone a la unidad que necesita nuestro país el caer en esas situaciones facciosas. Pero recapitulando un poquito lo que tú me decías, incluso un muy estimado amigo que es que es magistrado de concurso, tuvimos también el acercamiento con él y dice, fabuloso, dice, lo que nosotros debemos de hacer es ahora que estamos en una realidad constitucional irreversible, es adaptarnos al sistema y lograr esta comunicación en beneficio del justiciable. Cuando él me dijo eso, créeme que yo dije, estamos haciendo bien las cosas y se ve muy promisorio. En alguna ocasión alguien me preguntaba, ¿tú cómo ves lo de la reforma? Pues lo veo con mucho optimismo porque sé
que al final, aunque no es perfecta la reforma y aunque hay algunos elementos que no puedan llenar las expectativas, lo cierto es que somos muchos los que estamos con ese sentimiento y sobre todo yo me siento honrado, te lo repito, por mis compañeros que han creído en mí como organizador y como coordinador de este movimiento humanista, que lo que quiere es justamente lograr esa consolidación de la reforma, no con promesas huecas, no con palabras, sino con hechos. ¿Qué ha sido lo complicado durante todo el proceso que has estado conformándote ya como juzgador, ya en la práctica, Alejandro? Pues fíjate que lo complicado para mí ha sido el tema de lograr un equilibrio, porque hay muchas resistencias todavía. Ya casi un año de la elección, sigue habiendo muchas resistencias. Y no lo digo solamente de jueces o magistrados del sistema anterior, también lo digo porque incluso hay personal que está en esa resistencia. Y créeme que el día a día trabajar con personas que no están convencidas de algo, pues resulta bastante complejo, ¿no? Pero al final yo les he demostrado, y te lo dije aquí en las primeras semanas que estuve aquí en la sala y que tú me hiciste el grandísimo favor de darme este espacio, yo te lo decía, tengo un equipo maravilloso, muy buenos profesionales todos, gente comprometida, y sí, en algún momento algunos tuvieron sus resistencias, pero creo que se han logrado vencer a través del trabajo sostenido y con, te digo, hechos, no palabras. He tenido el gusto de que he tenido 3 casos emblemáticos dentro de la sala que se han ido a amparo y que han quedado incólumes. ¿Por qué? Porque esa es la manera que tenemos de trabajar los que estamos convencidos de que no es un puesto de poder, sino un lugar de servicio público. Y en su momento podríamos hablar de esos 3 casos emblemáticos, porque créeme que cuando se fueron al amparo, yo decía, quiero que cuando regrese me pongan la palomita, porque yo lo hice con mucho gusto, con mucho corazón, pero sobre todo para demostrar que esas falacias que dicen por ahí algunos desinformantes de que pues los jueces del bienestar y no saben hacer nada, desconocen la trayectoria que yo traigo, desconocen lo que yo tuve que enfrentar contra el acordeón. Yo fui sin estructuras, yo fui sin padrinos, yo fui sin partidos, yo fui absolutamente sin nada, sin recursos siquiera. O sea, todo en contra. Y a mí incluso hubo gente, Raúl, que en la campaña me decía, ah, eres muy tonto, eres muy iluso, tú crees que vas a ganar si esos lugares ya están dados. Y yo dije, no, yo siento que esto es real y yo voy a hacer mi esfuerzo. Si no quedo, pues al menos en mí no habrá sido en quien radicó el que no se haya logrado. Pero yo voy a hacer lo que me corresponda y mira, aquí estamos a escaso un año de haber obtenido el triunfo en esta elección histórica del 1 de junio del 2025. De este tema que hablas de lo complicado o a veces que suele ser el personal, ¿cómo lograste enfrentarlo tú en esta nueva visión para que ellos comprendieran pues este nuevo episodio, por decirlo de esa manera? Creo, Raúl, que cuando hay congruencia se logran muchas cosas. Y yo les dije que venía con un solo propósito, trabajar para la ciudadanía. Yo no vengo a otra cosa, yo vengo a trabajar por mis electores, a trabajar por los usuarios, a trabajar por los pobladores de la Ciudad de México. Yo no vengo a otra cosa. Y en la medida que ustedes estén en sintonía con este propósito que yo traigo, vamos a trabajar muy a gusto y muy bien. Y lo vieron, no solamente plasmado en el discurso, lo vieron ya en los hechos. Yo te voy a decir algo, Raúl, el personal que yo tenía en la sala cuando llegué al que está ahorita es el mismo. Nada más ha habido 2 personas que por lograr una plaza mejor se han ido voluntariamente e incluso pues me metieron en un menudo problema porque a quien busco que pues pudiera llenar ese espacio porque pues yo no vine con un propósito de quitar gente o de mover personas o de buscar plazas, no, yo vine a trabajar. Y cuando estas 2 personas me dicen, fíjese que en tal sala o en tal juzgado se me está dando una mejor oportunidad, yo digo, ah, pues me da mucho gusto. Digo, pero pues aguántame tantito, ¿no? Porque ¿de dónde saco a alguien para ahorita? Y
y eso fue la cuestión, pero yo también se los he dicho a estas personas y ellos lo saben. Tú puedes irte porque tienes una mejor oportunidad, pero si por alguna causa quieres volver, con las puertas abiertas, porque al final uno como magistrado humanista sabe que las personas necesitan certeza, que necesitan recibir un trato digno, que necesitan tener un trabajo para subvenir a sus necesidades y de sus familias. Eso es la sensibilidad también que tú demuestras con los hechos en el día a día. Y creo que parte de la resistencia que hubo, mínima y de pocas personas en la ponencia, y bueno, yo tenía a cargo cuando llegué la presidencia de la sala, entonces si era la mitad del personal de la sala que estaba a mi cargo, pero con hechos se demostró todo y con el trabajo incansable por la gente. La gente ha venido a la sala por aparatos auditivos, por sillas de ruedas, por bastones. Ha venido para conocer a quién es su magistrado por el que votaron. Y aquí estoy. Y creo que eso es lo que más ha abonado para que digan, sí, este señor no está inventando, no está jugando. Él realmente lo cree porque lo está viviendo en su día a día. ¿Qué consejo se podría dar a las personas que están hoy en día en la función, pero son de concurso y el día de mañana tendrán que someterse a este proceso de elección? Sobre todo tú, que estuviste dentro del Poder Judicial Federal y decidiste participar. En tu experiencia, ¿qué consideras importante tomar en cuenta? Yo creo que cuando nosotros en realidad vemos, comprendemos y sobre todo sentimos la necesidad de avanzar en beneficio de la población, nos quitamos muchos prejuicios. Muchas personas la reforma la satanizaron, hubo personas que la idealizaron, pero tú te acordarás, Raúl, que allá en el tribunal donde estábamos, que incluso se hicieron foros cuando fue el paro y todo lo que nosotros conocemos perfectamente. Yo fui el único, y me da mucha satisfacción decirlo, que en el momento yo les dije, señores, esto es necesario. ¿Qué mejor sería que nos dejen hacer una autorreflexión para que nosotros que conocemos las falencias del sistema, porque las hay, y muchas se los dije en ese momento, hagamos las propuestas para que sea a la medida? Pero se resistieron satanizando la reforma y pasó lo que pasó. Y ya sabemos la historia. Hubiera sido mejor una reforma gradual desde el interior. No lo quisieron así. Y entonces sucedió esto. Pero ante esa situación, ¿qué hay que hacer? Yo quiero seguir sirviendo a mi país. Quiero ocupar esos puestos claves para que pueda haber un verdadero servicio público de calidad. Pues voy a concursar. Tengo derecho a hacer pataleos si me aferro a eso. Está bien, cada quien lo hace, pero ese sistema ya está atrás. Esta es la realidad. Esto es lo que hay que construir para que sirva. Porque a mí me parece deplorable que muchos digan, ojalá fracase, por cómo que fracase el sistema de justicia, es que fracase el país y que le vaya mal y que sufran los justiciables. Mejor construyamos todos para que esto salga a flote y sobre todo que si esas mismas personas tienen la experiencia, tienen la sabiduría, tienen todo este bagaje que es necesario para la labor, que lo sigan poniendo al servicio de la población. Yo le garantizo a cualquiera de los juzgadores de concurso del federal que están ahorita pensando qué va a pasar, que se inscriban y que hagan su campaña. Inscríbanse y hagan su campaña y van a ver cómo les cambia el chip y cómo van a ver diferente la función jurisdiccional. Van a amar más el servicio público, van a querer más sus expedientes, porque ya no van a verlos como números, van a verlos realmente como lo que son: la vida, el trabajo, la salud y muchas cosas muy importantes, y en nuestro caso de penal, la libertad de las personas. Eso no se puede percibir si no sales a campo a escuchar los reclamos de la gente, y la gente traía muchas quejas del sistema anterior y está esperanzada en que nosotros logremos cambiarlas, y yo estoy trabajando precisamente en eso. Sobre el punto que comentas, Alfonso, hay mucha gente que dice que los juzgadores con estas campañas no se puede hacer ninguna clase de promesa por el hecho de que un juez que puede prometerle a la gente si no puede pavimentar una calle, si no puede hacer esto. ¿Qué, en tu experiencia, qué recomiendas o qué respuesta podrías dar a esta crítica, Alfonso?
Fíjate que en alguna ocasión alguien me dijo, ¿y a mí en qué me beneficia votar por usted? Le digo, mire, si alguien viene a pedirle su voto para la alcaldía, para la diputación, le va a traer una despensa. Y esa despensa se le va a acabar en una semana. Un buen juzgador va a estar 9 años garantizando su seguridad. Va a estar garantizando que las cosas se hagan conforme a derecho, va a estar garantizando sus derechos humanos. Digo, creo que está muy claro, aquí hay que apostarle y aquí hay que invertirle. Entonces, nosotros no pudimos llevar ni siquiera una bocina para perifoneo, imagínate. Tuvimos un montón de restricciones. Nada de que pintáramos bardas, que al final dijo el INE que sí, y bueno. Pero finalmente es hacer las cosas con la situación real. Yo voy a estar aquí para proteger sus derechos. Yo voy a estar aquí para dar la cara al escrutinio público. Y eso vale más que una despensa o que un dinerito que por ahí luego dan otra clase de campañas. Entonces, yo creo que debemos tener también mucha creatividad para saberlo plasmar. Yo lo hice a través de una idea que recordarás que ahí en la ponencia había varios candidatos y creo que ninguno tomó en cuenta, no hizo eco la idea que surgió de hacerlo a través de historietas. Yo mi campaña la basé mucho en historietas que repartía y la gente le llamaba la atención, incluso mismos niños agarraban las historietas, se las ponían a leer y eso fue muy bonito ver porque es la verdadera forma de hacer sentencias de lectura fácil, la verdadera forma de acercar la justicia a la ciudadanía. Y a mí me funcionó bastante bien con las historietas, que ejemplificara yo eso. ¿En qué radica esa protección de los derechos humanos que yo digo que voy a hacer? Ese guardián de la legalidad que yo soy, ¿cómo se materializa? En esas historietas lo veían. Hay una historieta, bueno, para mí es la estrella de las historietas, porque era de una mujer maltratada, ¿no? Está en el mercado comprando y su vecina, doña Rosita, le pregunta, oye, Clarita, otra vez con el ojo morado. No, Rosita, es que me caí. No, a ti te pegó el pancho, tienes que ir a denunciarlo. Y ahí empieza la historia. ¿Y en qué acaba la historia? En que Clarita recibe el año de su niño Toñito en paz, en tranquilidad, sin violencia. Eso vale más que cualquier despensa y que cualquier dinero que les pueda ofrecer a alguien. Y Alfonso, el tema principal, a ti te da mucho la facilidad de tratar con la ciudadanía, acercarte con la gente, pero ¿qué pasa con las personas de escritorio que tristemente pues no están acostumbradas o a veces no quieren tener ese contacto con la gente? ¿Qué consejo les podrías dar en tu experiencia? Necesitamos mucha empatía, Raúl. Yo fui un funcionario de escritorio y sabes perfectamente que en los tribunales colegiados ni audiencias llevamos. Entonces, el contacto con el público es mínimo. Pero si tenemos empatía, fíjate que a mí me pasó algo bien interesante ahí en el tribunal colegiado donde estuvimos. Llegó de Monterrey un abogado y necesitaba unas copias. Y le estaban diciendo que regresara al otro día a pedirlas. Dice, no, pero yo nomás vine a eso y yo me voy a regresar a Monterrey. No puedo estar viniendo y estar gastando en hotel, hospedaje, comidas y tal. Oye, yo cuando escuché eso, me acerco y le digo al oficial, le digo, pues ¿cuántas copias son? No, pues son 3 copias. Le digo, ¿qué no se las puedes dar ahorita y ya? O sea, esa es la empatía, ¿no? Creo que por esos pequeñitos actos de bondad podemos empezar. Uno no está haciendo nada indebido porque el señor fue a recoger unas copias que ya estaban autorizadas. ¿Qué caso tenía decirle que regresara después? No tenía ningún sentido. Entonces yo cuando intervine le dije al oficial, no, dáselas de una vez, yo voy a hablar con la secretaria de acuerdos para que las firme, y si no las firmo yo tengo fe pública también. Es eso, Raúl, ponerte en el lugar de los otros. ¿A ti cómo te gustaría que te trataran cuando vas a un lugar que de por sí ya tiene una carga emocional negativa, que es un tribunal? Pues la gente no va a los tribunales por gusto, la gente va porque tiene que ir y va con la carga de que mi asunto y cómo va y va a salir bien. Son muchas cargas negativas que tiene. Yo lo dije durante campaña. El Poder Judicial es el poder invisible, porque nadie piensa en el Poder Judicial hasta que tiene un problema legal. Mientras no existimos para la ciudadanía, ¿cómo visibilizar un poder invisible?
ahí entra la creatividad. Pero créeme que la gente cuando entiende y visualiza cómo vas a ser tú en tu función pública, termina convenciéndose del proyecto. Porque no lo puedes comprar, eso no lo puedes comprar. La convicción, la cercanía, la mirada, el abrazo, el apretón de manos, eso, por eso yo te digo, mi percepción de la excelencia cambió mucho. Ya no es racional, ahora es emocional, porque es a través de la simpatía, a través de ponernos en el lugar del otro y cómo quiero que me traten a mí cuando yo voy. Pero no, fíjate, yo pongo este ejemplo a lo mejor un poco burdo si quieres. En el sector de los servicios están los hoteles y están los bancos. Y las personas son gentiles y corteses en el hotel y en el banco, pero el hotel tiene que hacerte sentir que estás en casa. El banco es un servicio de calidad, pero es muy frío porque es un banco. Yo lo que quiero es que la gente cuando venga a la sala no sienta que está en un banco, que está en el hotel, que sienta ese protegerse, ese tranquilizarse, ese aquí vas a estar bien, yo te voy a cuidar en tus derechos. Eso es lo más importante. Entonces, claro que hay mucho trabajo por hacer, pero creo que vamos en la línea correcta y sobre todo porque cuando eres sensible a las necesidades de la gente. Pues muchos me han dicho, pues ni siquiera es tu función estar viendo si alguien necesita una prótesis. No, no es mi función, pero soy ser humano y debo de ser sensible a la necesidad de los otros. Porque ahí empieza el juzgar con humanismo, el juzgar con patriotismo, el juzgar con excelencia. Sobre la excelencia, Alfonso, todos pueden llegar a ocupar la silla o la investidura como juzgador y tener en sus manos la responsabilidad de decidir sobre la vida, posiciones o libertad de una persona, o tienen que ser aquellas personas más brillantes o más doctas en el derecho. ¿Qué piensas al respecto? Yo creo que es una dicotomía. Debe haber capacidades técnicas, pero también debe haber capacidades sociales, emocionales, porque si tú divorcias una cosa de la otra, no vas a tener una justicia de calidad. Necesitamos esa empatía. Entonces, lo decía por ahí algún maestro, algún magistrado, pues la pobre tarea de dirimir una controversia se la podemos dejar a un volado, ¿no? Si nosotros los jueces nos volvemos, los magistrados nos volvemos la moneda del volado, qué lamentable. Aplicar la ley de forma mecánica y no ver el contexto, porque toda controversia judicial tiene una historia y hay muchas cosas en juego. Entonces no podemos reducirlo a la aplicación mecánica de la ley. Y la jurisprudencia dice esto y tan no, hay que entender más. Entonces eso de hacerlo con sentido humano es total y absolutamente indispensable, sin sacrificar la calidad, claramente. Pero créeme que se han visto muchas monstruosidades por personas que no tienen la calidad académica o de experiencia, pero también se han visto muchas monstruosidades del otro lado, porque no juzgan con esa perspectiva humanista. Entonces yo creo que se necesitan las dos cosas, y es lo que te decía yo al principio, la honestidad del que quiere acceder. ¿Realmente estás capacitado en los dos aspectos para ser juzgador? Porque si a ti, tú lo decías, ¿no? Hay mucha gente a la que no le gusta el contacto con la gente. Pues eso es fundamental ahora. Entonces, si no le gusta al candidato tener contacto con la gente, pues creo que ya ahí hay un problema, ¿no? Porque a la gente no la tienes que tolerar, a la gente la tienes que querer, la tienes que amar, la tienes que aceptar. Es muy diferente. Y como última anécdota, porque como siempre el tiempo es el peor enemigo en estos menesteres, ¿verdad? Pero fíjate, Raúl, que cuando yo fui a hacer campaña a un tianguis, pues yo llegué solito con mi mochilita y mis flyers y pues saludando a la gente y hablándoles y por ahí veía que algunos se sorprendían de que estaba ahí con ellos, no nomás les entregaba ahí el flyer y ya, pues me podía platicar con ellos y tal. Y me dio, pues se me hizo tarde, pues, pero a mí me dijeron que había ido antes una candidata a magistrada federal, que fue con un séquito de 10 personas y que la rodearon y que nadie se le acercara y de hecho ni siquiera ella estaba repartiendo los volantes.
Ella nada más fue a hacer acto de presencia. Entonces, creo que ahí está muy claro cómo se hace de manera acá y cuándo se hace de manera acá. Eso es importante. El que no esté capacitado en lo jurídico no debiera ser candidato, pero el que no está capacitado en la empatía, en que ve a los demás como inferiores, el que cree que va a llegar a un puesto de poder para poder abusar de él, tampoco está capacitado. Y créeme que hay muchos, actualmente sí los hay, pero desde el sistema anterior los había. Y digo, no vamos lejos. En la misma Suprema Corte anterior de la integración actual, había varios casos lamentables de eso. Entonces creo que sí es importante tener eso en cuenta. Por último, Alfonso, ¿qué consejo le darías tú a todas las personas que tienen la intención de participar en la futura contienda electoral, ya sea que sea en 2027, que sea en 2028? ¿Qué consejo tú, a partir de toda tu vivencia y tu caminar, les podrías dar? Yo creo que lo que tienen que empezar a hacer es dejar de ser patrioteros. El patriotero que es, ama mucho a México en el discurso, pero en los hechos no lo quiere, o no le importa, o le es indistinto, y hasta sus hechos contradicen su discurso. Hay que empezar a amar a nuestro país, y amarlo significa amar a la gente, ver qué está pasando con ellos, ser sensible, ser empático, pero sobre todo, Raúl, creo que al final nosotros hay que asumirnos como lo que somos. Somos parte de la raza humana y como tal no somos superiores, sino somos simplemente facilitadores de la justicia. Incluso creo que decirnos impartidores de justicia es muy fuerte, ¿no? Nosotros tratamos de apegarnos a la legalidad y darle a la gente lo que le corresponde a cada quien, pero muchas veces hay conflictos entre la ley y la justicia, entre el fondo y la forma, y que sepamos elegir. Cuando tú no sabes elegir la justicia sobre la legalidad, ni el fondo sobre la forma, hay serios problemas. Quiero acabar, Raúl, con algo bien cierto que nosotros veíamos en el tema de la interrupción de las audiencias orales en el juicio por los 10 días. Ipso facto, ipso iure, opera y bye. Y muchos decíamos, ¿cómo es posible que sea esa atrocidad? Porque al final, ¿qué va a pasar con las víctimas? Se revictimizan, muchos testigos ya no van a querer hacerlo, se entorpece la labor judicial. Creo que se me va a apagar la batería, pero déjame conectarme. Y entonces, Raúl, creo que aquí el tema es ese, ¿no? Que nosotros de alguna forma estemos conscientes. Quiero que estemos conscientes de que tenemos que empezar a amar al país, pero de forma genuina, ser verdaderos patriotas y ser verdaderamente humanistas. Nuestro país no necesita tiranos, no necesita migajas, no necesita gente que quiera servirse del puesto. Necesita gente que realmente quiera que esto cambie, pero para el bien del país. Y finalmente, Alfonso, ¿la reforma judicial es irreversible? Pues al menos es una realidad constitucional irreversible. Al final, pues la Constitución es una ley que admite enmiendas, pero al menos la realidad que estamos viviendo lo es hasta en tanto no haya una contrarreforma o un ajuste a la reforma como tal. Y creo que tenemos que tener esa conciencia de decir, es la realidad que vivimos y con ella tenemos que trabajar. A muchos no les agrada, pero pues es lo que estamos viviendo desde el año pasado, y si no logramos adaptarnos a esta realidad, irreversible, al menos ahorita sí es irreversible, ya tenemos un año con esto, se le van a hacer mejoras, se le van a hacer adiciones, se le van a quitar cosas que no correspondían, lo que gustes y mandes, pero es con lo que tenemos que trabajar ahorita. A muchos no les gustaba el cambio que hubo con la ley de amparo del 2013 con Peña Nieto, pero pues es lo que hay y es con lo que hemos trabajado desde entonces. No podemos estar nosotros esperanzados a que se nos cumplan nuestros caprichos. Esto es lo que hay, con esto hay que trabajar y sobre todo porque es en beneficio del país, no es por comodidad propia.
Excelente, Alfonso. Pues bueno, estamos llegando al final del espacio y pues únicamente agradecerte por tu tiempo, a pesar de todas tus encomiendas que tienes a lo largo del día y todas tus actividades que realizas en pro de la ciudadanía de la Ciudad de México y también el tema de la academia. Sabemos que te dedicas mucho al tema de la academia, al tema de la escritura. Ya luego te estaremos invitando también para que nos hables un poquito de tu obra en materia penal que tienes por ahí, para que nos cuentes un poquito de ese tema tan interesante. Te agradezco en demasía, estimado Alfonso, y pues invitarlos a todos a todos los que van a ver la repetición a través de YouTube, pues puedan seguir al magistrado en sus redes sociales. Él es una persona muy activa y muy cercana. Pueden igual acercarse a él a través de algún mensaje que le puedan mandar a través de la red social y ahí su equipo estará contactándolos. Agradecerte, Alfonso, infinitamente por tu tiempo, por compartir tu experiencia, y ya estaremos hablando en algún otro espacio también desde la visión jurisdiccional y jurídica del magistrado, porque pues sabemos que también es una lumbrera jurídica en ese sentido. Te agradezco infinitamente, estimado. Raúl, en realidad el agradecido soy yo, como siempre, es un verdadero gusto estar en un espacio como el tuyo. Realmente esa es una labor increíble, de verdad que siempre lo he reconocido, pero precisamente hoy lo quiero aprovechar porque yo sé que también tú has dedicado mucho a este canal y lo has hecho de forma genial y creo que cuando nosotros, como te decía, estamos en este mismo sentir de querer que esto mejore para el beneficio del país, estamos haciendo lo correcto. Nos consume tiempo, nos hace tener sacrificios, nos distrae de algunas cosas, claro que sí, pero lo hacemos con todo gusto y la verdad que siempre que haya oportunidad voy a estar disponible para ti que además de mi amigo, pues te considero también un gran representante de la materia penal. La verdad que me sorprende siempre desde que te conocí esa juventud, ese ímpetu, pero no por eso menos brillante que personas que tienen mayor edad. Tú tienes ese flow. La verdad que agradezco mucho siempre esta buena disposición tuya de tener estos espacios y claro que sí, vamos a hablar de todos los temas que correspondan para abonar a la cultura jurídica de nuestro país y pues pueden ustedes seguirme en redes sociales como @magistrado Talledo, estamos en TikTok, estamos en Instagram y bueno, pues con la encomienda también, Raúl, de que todos ustedes puedan interactuar conmigo, ahí están las redes, me pueden seguir, me pueden hacer sugerencias también de algunos temas que quieran que se hablen. Estamos haciendo actividades muy interesantes en la academia y en otros espacios, entonces están bien recibidas todas las ideas porque lo importante es que estemos en esta discusión de manera que hagamos un verdadero futuro de justicia para nuestro país. Muchas gracias, estimado amigo, y agradecerles a todos los que nos vieron en esta emisión en vivo y también agradecerles a los que nos verán en la repetición en mi canal en YouTube. Ya estaremos de nueva cuenta con el magistrado, invitando también a su gran red de apoyo a nivel estatal y que esperamos próximamente también pueda llegar a diversas fronteras de nuestro país. Muchas gracias a todos, muchas gracias, Alfonso, y sobre todo recordarles que en este canal tenemos a grandes juristas y continuaremos hablando de materia penal. Excelente noche para todos. Muchas gracias, amigos. Saludos. Saludos a todos, a Juan Miguel que por ahí nos puso los Saludos, saludos. Juan Miguel. Saludos, amigo. Un abrazo.